Hola a todos, bienvenidos a la Profe Nicole, espero que se encuentren muy bien. Esta es una nueva sesión de este canal que les voy a compartir mejor qué fue lo que aprendí esta semana. Y estuve viendo un video de un psicólogo que él se llama Pablo Dor y él hablaba sobre el ejercicio de lo lento a lo cotidiano. En este video él nos enseñaba la importancia de nosotros meditar o mejor reflexionar sobre nosotros mismos con la finalidad de conocernos, que claro, a veces es muy difícil hacer silencio, prestar atención a los pequeños detalles y sobre todo hacer silencio en nosotros mismos, y puede sonar algo muy ilógico y cómo así hacer silencio en nosotros mismos. Este tipo de ejercicios nos van a ayudar a reconocernos, a saber qué sentimos, cuáles son nuestras emociones, por qué a veces estamos como estancados en ciertos aspectos de nuestra vida. Este autor también decía que si nosotros aprendemos a actuar o tenemos una actitud pasiva, como calmada, relajada, podemos vivir en plenitud. Y pues esta idea puede verse muy lejana, ya que estamos en un mundo donde constantemente todo está corriendo, todos estamos corriendo, el mundo va velozmente. Este psicólogo Pablo Dor decía que si nosotros hacemos las cosas conscientemente, disfrutando de cada uno de los procesos, vamos a, pues aparte de disfrutar la actividad que nosotros vamos a ser más conscientes y vamos a mejorar en nuestro empeño en cada cosa. Entonces él colocaba el ejemplo, recuerdo muy bien en el video que él decía que si nosotros, por ejemplo, estamos viendo una película, porque muchas veces, y a mí me ha pasado, estamos viendo la película y estamos también pegados al celular y entonces no estamos disfrutando en plenitud lo que realmente estamos haciendo y la atención pues va a estar dividida. También que si nosotros nos aprendemos a analizar, nos conocemos, nos amamos, nosotros podemos comenzar a amar a los demás. Y algo de este autoconocimiento, algo que me llamó mucho la atención en el video de lo que aprendí, fue que nosotros tenemos que aprender a controlar la voz. ¿Por qué? Porque pues sí, el mundo está corriendo, todo el mundo está corriendo con sus diferentes actividades, pero en la gente, en su acelere de la vida, siempre, y de pronto a mí también me ha pasado, que estamos en una conversación con otra persona y no le estamos prestando 100% la atención por estar pensando qué es lo que le vamos a responder a esa persona. Entonces él decía que para que exista una relación efectiva y una buena comunicación asertiva es importante callar, aguantarse las ganas de hablar para no interrumpir a aquella persona, porque muchas veces hay personas que se pueden acercar a ti con la necesidad de contarte algo, de que solamente uno los escuche, pero la mayoría de veces el ser humano tiende que cuando alguien se acerca a contarle un problema, tiende a darle de una vez la solución o aconsejarlo, y a veces pasa, como decía antes, que la persona solamente quiere que la escuche, se quiere desahogar, quiere expresar cómo se siente en ese momento. Y también que es muy importante hablar despacio, y esto puede ser complicado, a mí me pasa muchas veces, uno en el acelere de la vida o por estar hablando rápido, por ejemplo yo soy muy acelerada a veces para hablar y por ende a veces ni vocalizo. Entonces dice él, decía el psicólogo Pablo Dor, que es muy importante que nosotros tengamos como ese autocontrol en la forma que nosotros nos vamos a dirigir a las otras personas, para que las otras personas puedan procesar la información o aceptarla. No quiere decir que la otra persona no sea inteligente y no nos pueda entender. Es mejor que nosotros con nuestras palabras, con nuestra forma de hablar, también la expresión corporal, nos hagamos entender hacia los demás. Y el escritor en el video decía que daba el ejemplo del psicólogo, que la persona cuando va a terapia, el psicólogo, pues la mayoría, pues no sé si todos, aparte de dar una terapia y ayudar a esa persona, es también aprender a escuchar. El psicólogo escucha a la persona que se dirige a él, mira también cómo se está expresando, cómo está mostrando la emoción, cuáles son sus expresiones corporales, sus movimientos. También decía que los seres humanos tenemos un gran problema, porque no es que la tecnología sea mala, no, sino que a veces estamos acostumbrados a estar todo el momento con el celular. Cuando nosotros estamos en las redes sociales, publicamos cosas y todo esto, estamos acostumbrados de pronto a ver o a recibir siempre información, pero se nos olvida que también es muy importante que nosotros entreguemos información a los demás. Entonces, como estaba diciendo, solamente aprendemos a recibir y no hacemos como esa pausa para nosotros también dar. Y también es que el ser humano a veces como el mundo va tan veloz y hay tantas cosas por hacer, se le olvida, como decíamos al comienzo, disfrutar en plenitud y se vuelve como hasta un miedo, porque de pronto la gente cree,
pues no sé si acá los que van a ver este video les ha pasado, que si están 100% concentrados en una actividad y no están pensando qué es lo que tienen que hacer a la media hora, a las 2 horas, están diciendo como que no aprovechan el tiempo o no son personas productivas. Porque por el mismo afán de la vida la gente piensa que ser una persona productiva es tener la agenda llena y estar pensando cada media hora en lo que tenemos que hacer o qué es lo que tenemos que hacer el día de mañana y así. Y claro está, no es malo programar la agenda, no es malo programar el día a día, ser ordenados está muy bien. La invitación que nos hace este psicólogo, este escritor, es que nosotros aprendamos a disfrutar y a vivir cada día en plenitud. Algo que también me marcó mucho en ese video era que él decía que si tú quieres algo en tu entorno, en tu hogar, comienza porque tú vayas o comiences a dar ese ejemplo. Que si tú querías que tu hogar fuera ordenado, hubiese paz, pues tú fueras la primera persona en transmitir ese ejemplo y que las acciones a veces contribuían más a un hogar que solamente estar hablando y pidiendo o reclamando que lo que tú querías en ese momento. También en las relaciones humanas decían que a veces nosotros los seres humanos siempre tendemos a pedir lo que no tenemos, porque es difícil mirarnos a nosotros mismos y ver si realmente somos un buen ejemplo para aquellos que están a nuestro alrededor, y también decir y pensar que lo que uno debe cambiar para mejorar y para ser ese buen ejemplo. Y como antes estábamos hablando sobre las relaciones y la comunicación, tener empatía, antes también estaba mencionando que es saber escuchar a los demás, ¿cierto? No interrumpir. Un ejemplo claro que él decía era cuando alguien se acerca a ti y te dice que está triste y tú la respuesta que le das es no debes estar triste. A veces en esa respuesta pues sabemos que tú le quieres dar ánimo, apoyo a la persona, pero también no te sientas a pensar o no piensas el por qué esa persona está así de triste, que realmente se acercó a ti a contarte cómo se sentía porque solamente quería que lo escuchara. Y en relación a los niños, en caso de que los niños están formándose y están aprendiendo a conocer sus sentimientos, sus emociones. En ese caso, como padre de familia y docente, que nosotros tengamos esas herramientas para enseñarles a ellos a identificar esas emociones y también saberlos escuchar para poderlos saber guiar. Y en relación a los padres, sabemos que ellos tienen como esa responsabilidad de guiar y llevar por buen camino a sus hijos. Pero también él nos decía que aparte de eso es muy importante también brindarles esas bases sólidas a los niños para que ellos exploren y mejor desarrollen una buena autoestima. Dentro de estas ideas también aprendí que nosotros no debemos sancionar la realidad, que a veces debemos aceptarla tal cual es. Es importante aceptar las emociones y aceptar esa realidad y aceptarla con amor. El hecho de que a veces se sienta la persona triste, enojada, feliz, tanto las emociones negativas como las positivas, los seres humanos deben hacer una pausa y examinarse y validar esas emociones y también aceptarlas. A veces los seres humanos de pronto por el afán de la vida o por diferentes circunstancias o por decisión propia deciden o aceptan escaparse del mundo, de lo que realmente son. Entonces les da miedo examinarse, saber por qué tienen ciertas conductas, ciertos pensamientos, ciertos sentimientos, ciertas emociones. Y es por eso, no estoy diciendo que el 100% sea así. El ser humano no disfrutaría como esa plenitud porque el ser humano o de pronto uno se niega a ver realmente qué es lo que siente, qué es lo que está pensando. Algo que me pareció curioso, y no sé si ustedes están de acuerdo con esta frase, decía el Pablo que el dolor es el principal maestro y siempre va a venir hacia nosotros sin necesidad de buscarlo. Ya también nos hablaba sobre la compasión, la empatía, que ya lo hemos mencionado antes, que es bueno sentirlo por los demás, pero que también es muy importante que los seres humanos aprendan a expresar su dolor o cuando tienen alguna tristeza o algún momento difícil, porque los seres humanos a veces se están acostumbrando a sufrir en soledad y les da pena o a veces se ve como un tabú demostrar los sentimientos porque piensan que la gente los va a juzgar porque se sienten de cierta forma o piensan de cierta forma. Es importante saber estar con los demás y pues esto se consigue sabiendo estar con uno mismo. Y él decía que eso se iba a conseguir en medio de la soledad. Si nosotros emocionalmente no estamos apegados a una persona, podemos saber gestionar nuestras emociones y saber estar con nosotros mismos realmente. Algo que él decía es que cuando existen apegos emocionales es como un cáncer, porque en la persona no hay esa confianza para hacer muchas cosas en la vida. E incluso no es escapando las cosas o las situaciones que la misma vida te presente, sino saber cómo vivir y pasar esas situaciones. El tiempo es para vivirlo y no para aprovecharlo. Y es entregarse plenamente al momento. Y lo último que aprendí ya para cerrar el video es que educar viene o es un camino, pero todo parte desde el ejemplo.
porque todos podemos ser maestros en diferentes áreas de nuestra vida.